en las sesiones que vienen, en esas sesiones, vamos a hablar acerca de los diferentes asuntos éticos que están involucrados con el asesoramiento genético, en especial estos que están involucrados con las pruebas genéticas y las pruebas genómicas y las terapias génicas y terapias genómicas. ¿Listo? Habíamos quedado de ver unos capítulos de una serie, ¿recuerdan? Que habíamos hablado de Unnatural Selection. ¿Lo revisaron? Está en Netflix. ¿Se los vieron? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con eso? Ok, los que lo vieron, si quieren nos pueden comentar qué identificaron, cuáles fueron cuáles fueron las problemáticas que identificaron. Podemos comenzar hablando sobre cuál es el asunto central que se discute allí y luego cuáles son las implicaciones éticas que tiene el uso de esas tecnologías que se están mostrando allí. ¿Recuerdan qué fue lo que se discutía? ¿Qué era lo que se discutía en ese caso, en esos casos? Esa es una de las problemáticas, ¿no? El asunto de los biohackers es una de las problemáticas o es una de las discusiones éticas que se hacen alrededor del uso de información genética en la actualidad. Y es cómo personas, digámoslo así, este tipo de conocimiento es tan fácil y tan asequible que cualquier persona en un garaje puede manipular ese material genético. Esa es una de las discusiones ahí que se hace, Santiago. ¿Listo? En términos éticos. Esto es una discusión ética respecto a algo que discuten mucho ahí y es sobre el valor de la información genética. Y fíjense que hay algo muy particular allí y es que hay una visión, los biohackers son la visión ultraliberal del uso de la información genética. Es decir, es como si nosotros concebimos que el uso de la información genética puede producir algún beneficio, entonces nosotros somos libres de hacer con él lo que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces, eso sería una discusión. ¿Por qué? Porque hay una fuerte problemática en el mundo que parte desde la secuenciación del genoma humano, que es acerca de si realmente el genoma humano es algo propio, o sea, es al ser del individuo, es una propiedad privada, o si el genoma humano, al compartirlo la humanidad entera, realmente es una propiedad pública. ¿Sí? Si es privado o público. Y este es el seno de la discusión sobre los biohackers. Porque los biohackers tienen una percepción del valor que tiene la genética desde una percepción liberal de cómo ellos utilizan su material genético. Entonces ellos dicen yo puedo hacer con mi material genético lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces es una porción, es una percepción individual liberal. Y que ellos, digámoslo así, bañan con un bálsamo, digámoslo así, de bienestar o de beneficio, porque si algo llega a salir bien en su material genético, ellos dicen, esto podemos convertirlo en un bien público. ¿Sí?
Entonces, esas posturas liberales pueden llevar a que se produzcan un bien público. Pero eso no quiere decir que esta tensión entre si el material genético es público o privado, se haya dilucidado por la aparición de los biohackers. Incluso lo que los biohackers han hecho es hacer más difícil esta discusión. Y es hasta el punto de decir, si el material genético es mío, es propio mío, es individual, es una entidad privada, entonces yo puedo hacer con ella lo que yo quiera y por lo tanto entonces yo podría manipularme genéticamente cuantas veces quiera, con la facilidad que tienen esas tecnologías. Esa es una de las discusiones, ese es uno de los temas supremamente interesantes que vienen de allí. Pero ¿qué otras temáticas hay? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el centro, la base de la discusión? ¿En qué se centra la serie en especial? Los biohackers son un síntoma de esa problemática. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿De qué tipo de tratamientos? ¿De qué tratamientos, Ana María? ¿Qué tratamientos hablan en la serie? Exacto. Entonces allí aparece otra problemática que también se plantea muy bien en el segundo capítulo, ¿no? Que es sobre la terapia génica. También sería, digámoslo así, es otro de los síntomas, otra de las discusiones que se plantean allí. Y es, ¿quiénes pueden acceder a esto? ¿Sí? O sea, terapia génica como tal, bueno, realmente terapia génica como tal no existe, pero estos son algunas terapias que simulan una terapia génica. ¿Sí? La terapia génica implica que yo pueda modificar los genes de un organismo. ¿Sí? Pero aquí no hacemos no cambiamos los genes. Aquí cambiamos los productos de los genes. Por ejemplo, cambiamos los ARNs o las proteínas con esas técnicas que muestran ahí. ¿Sí? Pero igual son muy costosas. Son supremamente costosas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo uno puede llegar a ellas? ¿Cierto? ¿Quiénes pueden llegar a ellas? ¿Quiénes pueden acceder a ellas? Porque allí también se abre una gran discusión alrededor de esto. Y es como, digámoslo así, esas terapias cada vez más se plantean en el mundo debido a un boom de interés por las enfermedades huérfanas, enfermedades raras. ¿Sí? Entonces, en ese boom de las enfermedades huérfanas y raras, ha aparecido una facción de las farmacéuticas, ¿sí? Que están dedicadas a tratar de entender cómo funcionan estas enfermedades y a partir de eso proponer terapias que implican una gran cantidad de investigación y desarrollo. Y estas farmacéuticas discuten o de una u otra manera justifican los altos costos a través de la inversión que han hecho en investigación y desarrollo. Pero cuando llegamos al usuario final, que es el paciente, pues el paciente tiene supremamente inflados los costos y el paciente tiene que pagar o tendría que entrar a pagar si no tiene beneficio, si no estamos en un país con digamos así, de bienestar o no tenemos un sistema de salud, digámoslo así, que garantice la seguridad social y la salud de los pacientes, etcétera, etcétera, pues esos costos recaen en el paciente, en el usuario final. ¿Sí? Y evidentemente para una persona pagar 500 millones de pesos anuales, pues es mucho dinero, ¿no? O 1.200 millones de pesos anuales, es un montón de dinero, ¿no? Entonces ahí aparece la discusión de quiénes pueden acceder y cuáles son las problemáticas en términos de justicia distributiva. Porque el otro planteamiento que aparece allí detrás, que lo podemos, si quieren, lo podemos hablar un poquito, lo podemos ampliar un poquito más adelante, estas condiciones clínicas, al ser tan raras y tan poco
tan poco estudiadas, esa razón por la que son tan poco estudiadas, de una u otra manera es porque son muy pocas personas las que la tienen. Entonces, en muchas ocasiones los programas de salud pública se dedican a decir, vamos a garantizar el bienestar de la mayor cantidad de personas, es una visión utilitarista. Vamos a garantizar el bienestar de la mayor cantidad de personas, y eso es lo que se plantea en un programa de salud pública. Pero olvidamos ese 1%, por ejemplo, o ese 10% de la población que tiene condiciones clínicas que no son tan conocidas. Entonces la pregunta es cómo se distribuyen esos recursos alrededor de esto. Entonces, evidentemente, el tema de la terapia es otro tema de discusión. Entonces, terapia génica y el asunto de la justicia es otro tema de discusión. El otro es el tema de los biohackers que bien apuntaba Salomón, ¿cierto? Que eso es un tema sobre el bien público y el bien privado. Bien privado. Pero podemos ampliar un poco más. Y Ana María toca entonces el centro de la discusión. El centro de la discusión, si ustedes ven la serie, el centro de la discusión, ¿cuál es? Es las modificaciones genéticas, es la posibilidad técnica de poder hacer modificaciones genéticas en el material, en los organismos, ¿cierto? Y esa tecnología, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa tecnología que trabajan ahí? Que ponen en el centro de la discusión. Oh, la ingeniería genética es el oficio que se encarga de hacer eso. ¿Sí? Pero ahí nombra una tecnología. O sea, todas estas cosas se vuelven posibles en el marco. Acuérdense que en estas discusiones todas esas cosas se vuelven disponibles o se vuelven posibles en el marco de la aparición de una tecnología. Si no hay tecnología, no podemos hacer estas discusiones. Efectivamente, Juan Carlos, es CRISPR, ¿no? CRISPR-Cas9. ¿Perdón? CRISPR-Cas9. La aparición de esa tecnología CRISPR-Cas9 es lo que lleva a que comencemos a hacernos estas preguntas de una manera mucho más precisa y que se haga necesario el debate público de estas discusiones. ¿Sí? Porque el asunto ya no es vamos a diagnosticar, que eso es lo que vamos a hablar nosotros, vamos a diagnosticar este tipo de condiciones clínicas. El asunto es que ya tenemos una tecnología que nos permite modificar aquello, o podemos manipular aquello que está alterado en un organismo. ¿Sí? Y en el marco, en el escenario en que aparecen estas tecnologías, pues podemos pensarnos en una forma de terapia génica. ¿Sí? Podemos pensar, los biohackers adquieren una herramienta para poder profundizar mucho más la discusión entre lo público y lo privado y la noción liberal del manejo del material genético. ¿Sí? Y aparecen otro montón de preguntas en términos de justicia, en términos de beneficencia, de maleficencia, de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero es la aparición de una tecnología que lo permite. ¿Sí? Ese es el centro. Si ustedes ven la serie, en el primer capítulo, si ustedes revisan, el primer capítulo hay un letrero al inicio del capítulo que dice como, esta serie no se trata sobre procedimientos médicos que usted puede tener o que puede adquirir, sino que esta serie tiene un afán importante y es informar, ¿no? Exacto. ¿Por qué el afán? ¿Por qué esta serie, digámoslo así, esta serie tiene una bondad? ¿Sí? Tiene una noción muy bondadosa. Claro, tiene fines de entretenimiento, pero realmente ahí lo que hacen énfasis es que el objetivo es informar. ¿Sí? El objetivo es informar. Y entonces, en ese sentido, tiene una noción bondadosa de los creadores de la serie, porque
realmente nosotros en países en vías de desarrollo, esas discusiones que se plantean allí no las estamos haciendo. Nosotros no discutimos esto. ¿Sí? Por ejemplo, en Colombia es uno de los países en donde menos discusiones sobre ese tipo de asuntos se está haciendo. Pero en los países desarrollados, realmente todo el tiempo se está discutiendo. ¿Sí? O sea, uno va a un escenario académico en Reino Unido o en Europa Central o en Europa o en Estados Unidos, todo el mundo está hablando sobre CRISPR-Cas9 y todo el mundo está hablando sobre las modificaciones genéticas y las implicaciones que esto puede llegar a tener. Cosas que no pasan en nuestro país. En nuestro país estamos tratando de resolver otros problemas y en esa, digámoslo así, en esa fatalidad de la resolución de problemas básicos en nuestro país, comenzamos a darle la espalda a estas problemáticas, ¿sí? Y entonces eso puede llevar finalmente a profundizar, o eso finalmente lleva a profundizar la desigualdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, uno de los ejercicios de los biohackers dentro de la serie es algo bien interesante y es poder democratizar la tecnología. Y por eso me parece que es bien interesante que uno vea esa serie, por eso me pareció chévere que ustedes lo revisaran, y es cómo las digámoslo así, podríamos decirlo, cómo existe una noción de democratizar las tecnologías. Estas cosas no son cosas de ciencia ficción, esto no es ciencia ficción como en muchas ocasiones nosotros percibimos, ¿sí? Son asuntos que se pueden hacer, o sea, por eBay, por Amazon, por cualquier parte uno puede comprar esos kits y puede hacer muchas de esas cosas que ellos están planteando. Entonces, el ejercicio de democratizar estas tecnologías, generalmente ellos hacen, el objetivo para los biohackers es minimizar la desigualdad, ¿no? Sí, en Instagram también se promocionan varios de esos kits, eso es verdad. No sé si los manden a Colombia. Yo alguna vez estuve buscando a ver si nos mandaban de esos kits. O sea, nosotros hemos trabajado con kits de esos, pero en laboratorio, o sea, pagándolos. ¿Sí? Pero no de los de biohackers. Alguna vez estuve tratando de buscar en eBay si los podíamos conseguir, pero no hacen el envío a Colombia. Pero aquí el asunto, otro asunto central es cómo el intento de una facción que se llama, de unos grupos que se llaman los biohackers, que están como al margen de la ley, con unas posturas supremamente liberales, intentan hacer algo que los gobiernos deberían hacer, y es tratar de democratizar. Y como una serie de televisión o de Netflix, por ejemplo, nos trae a nosotros problemáticas de la vida real, problemáticas de la actualidad. Es algo que adolece, digámoslo así, el escenario nacional. El escenario nacional no está discutiendo esto. Y evidentemente un síntoma de la desigualdad, de esta desigualdad, de esa desigualdad en términos en esos temas, un síntoma es el COVID, ¿cierto? Fíjense que el hecho que nosotros no hablemos abiertamente de modificaciones genéticas, el hecho que nosotros no hablemos en las escuelas de medicina de genética y biología molecular, ¿sí? El hecho que haya un desinterés por la genética clínica en los escenarios, el hecho de que haya un desinterés por las ciencias básicas, en muchas ocasiones, nos pone en desventaja con otros países. ¿Por qué? Porque a lo que nos lleva es que nuestra población no entiende esto. Y como no entiende esto, pues pensamos que no pueden entender cosas más profundas. Y cuando nos enfrentamos a algo como el COVID-19, que es pura genética básica, ciencias básicas, ciencias clínicas,
genética molecular, modificaciones genéticas, etcétera, etcétera, lo que vemos es que estos países los países en vías de desarrollo nunca estuvieron preparados para hacerse cargo de un microorganismo que tiene unas características moleculares, porque la población no está preparada para esto. Es muy divertido porque, por ejemplo, el gobierno nacional va y dice, es que nosotros hicimos una alianza con Alemania, que son los que mejor han controlado el COVID en toda Europa. Y entonces creen que con una alianza en Alemania ya podemos hacer lo mismo que ellos. No. Lo que pasa es que Alemania en cada ciudad tiene un laboratorio de biología molecular, al menos uno. Las ciudades más grandes tienen cientos de laboratorios de biología molecular. Tienen cientos de poblaciones preparadas para esta, tienen personas hablando de esto todo el tiempo y se le presta mucha atención a este tipo de temas. En Colombia, por más que hagamos alianzas con esos países, nosotros no tenemos la cultura de pensarnos este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, digámoslo así, esa desigualdad está profundizada en términos de que no tenemos información, no nos llega la información, no tenemos las capacidades para discutir esa información, ¿sí? No tenemos las capacidades para discutirlas y tampoco tenemos las capacidades de proponer en el marco de eso. Y eso finalmente lleva a que cosas como esta se vuelvan tan difíciles de contener acá. Y eso es lo que lleva también a que aparezcan todas esas teorías conspirativas, ¿no? Si yo no entiendo qué es un virus, y si yo no entiendo qué es un virus de ARN, y no entiendo qué es el ARN, y si no entiendo qué es una tasa mutacional, y si no entiendo qué es un F0, pues jamás voy a entender que esta cosa no pudo haber sido creada en un laboratorio. ¿Mm? Entonces nosotros aquí en Colombia podemos creer eso. ¿Sí? Se hace mucho más sencillo. Entonces, fíjense que lo que los biohackers quieren al final es tratar de democratizar unas técnicas, unas tecnologías para minimizar la desigualdad, pero realmente eso no es un papel de unos cuantos, que ahí es donde es tan vacía la acción del biohacker, que se queda en que él quiere hacerlo por sí mismo, pero realmente eso es un trabajo gubernamental, eso es un trabajo institucional. ¿Sí? Eso es como cuando a uno le dicen, tenemos que salvar el planeta, tenemos que dejar de contaminar a la gente y por lo tanto lo que tenemos que hacer es dejar de botar papeles a la calle. Pues si usted deja de botar papeles a la calle, eso no va a cambiar el planeta. ¿Sí? Y ese cuento de que usted va a comenzar que comencemos por uno mismo, pues eso no va a cambiar. Se necesitan unas prácticas institucionales fuertes. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay otra problemática grande. Entonces, fíjense que ahí es donde, a mí me parece que este tipo de series tienen ese ejercicio y son asuntos narrativos que sirven para hacer una discusión, para plantear esas discusiones, para poder revelar o desvelar esas desigualdades que tenemos en el mundo. ¿Sí? Esto podría ser enmarcado entre una lógica de las éticas narrativas. ¿Sí? Entonces, esa es otra problemática, ¿no? La que anota ahorita Salomón es otra problemática y es cómo estas tecnologías, por ejemplo, Salomón entonces se vio el tercer capítulo donde muestran qué pasa si estas tecnologías llegan a la naturaleza. Es decir, si yo utilizo esto en un animal y lanzo ese animal a la naturaleza con otros animales, o sea, yo modifico un animal y lo lanzo a la naturaleza con otros animales, ¿cierto? Entonces, esto podría llegar a erradicar, a extinguir una especie, ¿cierto? Y entonces aquí se abre otro problema grande, que es el asunto de la biodiversidad. Y me parece muy bonito en ese capítulo que anota Salomón, es la discusión que se hace entre los Maori, ¿sí vieron? Que lo quieren hacer en Nueva Zelanda. Que los Maori, que son esa tribu ancestral
en Nueva Zelanda, en todo lo que es Micronesia, que son los que están tatuados en la cara, los maorí tienen una noción cultural, o su cultura percibe a los organismos de una manera distinta que lo perciben los otros. Y ahí es donde viene este man alemán, no recuerdo cómo es el nombre, y dice, no, pero es que ustedes lo que tienen es una plaga. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa plaga? Pues eliminarla, ¿cierto? Y hay que eliminarla a través del uso de una tecnología. Eso se llama, la que nombran ahí, eso se llama, ay, no olvidé. Gene Drive. Un Gene Drive. Pues que obviamente Gene Drive se potencia con el CRISPR-Cas9. ¿Okay? Entonces ahí aparece una tensión. Fíjense que ahí hay un conflicto. Y es un conflicto entre la cultura y el beneficio que puede llegar a traer el aplicar una tecnología, ¿cierto? Hay unas discusiones que también se plantean alrededor de la biodiversidad. Entonces fíjense que tenemos una tecnología de reciente aparición genera la condición de posibilidad para discutir problemas que son muy comunes. Por ejemplo, problemas acerca de la biodiversidad y las problemáticas que tienen las relaciones entre el hombre y la naturaleza. ¿Sí? Problemáticas un poco más privadas, fíjense que estas problemáticas son más globales, problemáticas que son mucho más privadas, como por ejemplo el asunto de la justicia distributiva, que es la discusión acerca de los costos de los medicamentos o de la terapia, como así. Problemáticas otro tipo de problemáticas que surgen allí, que se van a discutir, que es el de las biohackers, ¿sí? Que es la relación público-privada y la noción liberal. ¿Sí? Problemáticas de reproducción humana, eso es bien interesante, Ana María, gracias. Asuntos de reproducción humana, y es cómo podemos utilizar estas tecnologías para garantizar o mejorar la toma de decisiones o asuntos de la reproducción. Por ejemplo, aquí aparecen la selección de embriones. ¿Sí? Bueno, más que selección de embriones, realmente aquí sería modificación de embriones. Que si ustedes recuerdan, es el caso con el que se inicia, que es con el caso de Jin Jiankui. He Jiankui, sí. El doctor He Jiankui en China. Exacto. Posibilidad de tratar enfermedades. ¿Cierto? La creación de bebés de tres padres, que esa ya es una transferencia mitocondrial. Esa es otra técnica. Efectos adversos, los efectos adversos de los medicamentos. Ajá. Por ejemplo, como no solo para enfermedades raras e incurables, sino por ejemplo para alternativas para otras condiciones clínicas. Por ejemplo, lo que nombra Ana María, y es, por ejemplo, alternativas de tratamiento para el VIH. ¿Sí? Entonces, realmente, a mí lo que me interesaba de que ustedes vieran acá, y pues evidentemente el rol del documental es ese, es abrir las puertas a todos a pensar este tipo de cosas. Y expandirnos y pensar que estas cosas son cosas que tienen que ver con problemas que no son ajenos a nosotros. ¿Sí? Son problemáticas en términos de justicia, de biodiversidad, de tratamiento de pacientes, de
de selección de interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera. Hay muchas discusiones que se plantean alrededor de estas tecnologías, y una tecnología como esta tan potente que está en este momento en boca de todos, se propone como la tecnología, una de las tecnologías más disruptivas del siglo XXI. Es decir, es la tecnología que va a marcar la manera en la que nosotros nos planteamos el siglo XXI. ¿Sí? Incluso ya con CRISPR-Cas9 ya al principio de la pandemia se hizo una prueba diagnóstica con CRISPR-Cas9. El problema es que como eso no está en todas partes, entonces solo se puede hacer en algunos países. ¿Sí? Es más fácil hacer una PCR, claramente. ¿Sí? También se han planteado tratamientos o curas con CRISPR-Cas9 de COVID. Bueno, hay un montón de cosas que pueden llegar a aparecer. Entonces, ese momento es en el que estamos, donde se abren todas estas puertas a todas estas preguntas. ¿Listo? Eso es bien interesante porque, y pues para uno es una cosa muy emocionante, porque es es algo muy parecido a lo que ocurrió en los años 70 cuando apareció la tecnología de ADN recombinante. Y es como todo el mundo se alarmó por una tecnología que iba a cambiar, y que lo hizo, y que cambió la humanidad en sí. Entonces, ahí hay un montón de planteamientos y un montón de discusiones que me parece que sería interesante. Evidentemente no tenemos el tiempo de discutirlas, pero que me parece que son interesantes tenerlas en cuenta, y me parece que es importante que nosotros como profesionales de la salud las tengamos presente, porque cada vez más nos vamos a acercar al uso de esas tecnologías en nuestra práctica. ¿Ok? Pero nosotros nos vamos a centrar en la sesión de ahorita, nos vamos a centrar en un espacio previo. ¿Listo? Fíjense, hagamos de cuenta que aquí está CRISPR-Cas9. ¿Sí? Pero nosotros nos vamos a tratar de centrar, ese es el futuro, que es todo lo que nos muestran ahí, las discusiones que se muestran ahí, todo lo que acabamos de hablar. Pero nosotros nos vamos a sembrar un poquitico más atrás, nos vamos a hacer un poquitín atrás. ¿Sí? Y a partir de ese estar atrás del CRISPR-Cas9, nos vamos a dar cuenta que esto no es tan potente como que digamos, y esto de cierta manera puede generar unas falsas expectativas, ¿sí? Que son, y que tienen problemáticas que son difíciles de resolver. ¿Ok? Entonces nos vamos a centrar acá en las discusiones que hay en las pruebas para hacer diagnóstico genético. Eso sí es mucho más diseminado en el mundo. ¿Sí? Esto se hace en todas partes del mundo, pruebas genéticas. ¿Ok? Si yo hago una prueba genética y hago un diagnóstico de una mutación, pues lo que podría hacer yo es decir, bueno, entonces podemos modificarla con CRISPR-Cas9, ¿cierto? Pero yo tengo que hacer primero el diagnóstico. Entonces aquí es donde nos vamos a centrar. ¿Ok? Nos vamos a irnos un poco más atrás de la terapia génica y de las oportunidades de terapia y de modificación. Y nos vamos a centrar acá en las pruebas genéticas y en las pruebas genómicas aplicadas a los seres humanos. ¿Ok? Y vamos a hablar un poco de la problemática que esas pruebas generan en torno a una práctica que es la del asesoramiento genético. Que esa práctica de asesoramiento genético es una de las prácticas que en la actualidad se están volviendo más comunes en la práctica clínica. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a comenzar a hablar de eso. ¿Sí? Pero para poder hablar de eso, una cosa que me parece importante señalar es que sea que lo queramos aceptar o no lo queramos aceptar, hay una verdad, digámoslo así, irrefutable, y que no puede ser invisibilizada ni tapada por nada. Es decir, nosotros no podemos tapar el sol con un solo dedo. Y es que desde el mendelismo y el darwinismo a mediados del siglo XIX, ¿sí? Desde ese momento, la genética ha cambiado la historia de la humanidad por completo. ¿Sí? En cada momento de la historia, la genética ha tenido un impacto
profundísimo. Esto no lo digo como genetista, esto lo puedo decir como alguien que le gusta leer historia, ¿sí? Y la genética ha cambiado cada momento de la historia de una manera abrupta, ¿sí? No solo eso, digamos, no es solo el asunto que discutíamos ahorita de crear nuevos tratamientos para enfermedades ya conocidas o de crear nuevos tratamientos para enfermedades muy raras y muy de difícil tratamiento, sino simplemente ustedes pensemos nosotros en uno de los momentos más, digámoslo así, más remarcables del siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial. Si uno se pone a mirar el propósito del partido nazi en la Segunda Guerra Mundial, solo es posible a la luz de la genética. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, de cierta manera, lo que le da soporte a la idea de una raza pura, de ese ideal o esa ideología de la raza pura, es poder conocer los genes. ¿Sí? Es poder conocer cuáles son esos genes que hacen que una raza sea pura y cuáles son esos genes que hacen que una raza sea impura. Y en ese sentido, la genética para ese momento ofrecía algunas posibilidades en términos fenotípicos, es decir, si una persona tiene ciertas características, se supone que tiene ciertos genes, ¿sí? Acuérdense que allí todavía no había pruebas de genética ni nada de esas cosas, sino simplemente lo hacíamos a partir de rasgos. Entonces, si una persona tiene ciertas características, entonces, y esas son las características deseables como puros, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que hacer es cruzar a esos puros para que se produzcan una sociedad que sea más pura. Y entonces ese ideal de la pureza pues viene del uso de las prácticas de genética o las prácticas genéticas en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y aquellos que tuvieran unos fenotipos no deseables, pues esos no se deberían reproducir. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial se plantean o se hacen los famosísimos leyes de Nuremberg. Recuerden que las leyes de Nuremberg son distintas al código de Nuremberg, ¿no? Y a los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg y el código de Nuremberg, recuerden que eso es el resultado de la guerra. Pero las leyes de Nuremberg no. Las leyes de Nuremberg son las leyes que planteó el Ministerio de Reproducción del Reich, ¿sí? El Ministerio de Reproducción del Reich, que decía quién se podía cruzar con quién, qué personas pueden cruzarse con qué personas. Entonces, si una mujer quería tener un hijo en el Reich, tenía que ir al Ministerio de Reproducción y allí le valoraban a su pareja, ¿sí? Evidentemente una mujer alemana, valoraban a su pareja y si su pareja resultaba impura no le permitían tener hijos, ¿sí? ¿Y de dónde viene eso? Pues evidentemente de los grandes esfuerzos que hizo el mendelismo y el darwinismo. Del mendelismo, de la idea de los genes de Mendel y de la idea de Darwin de la supervivencia de los más fuertes y todas estas cosas. Sí, bueno, eso ya no es darwinismo, eso es darwinismo social, la idea de la supervivencia del más fuerte. ¿Ok? Entonces, eso es posible solo bajo el marco de la genética. Si la genética no se hubiera explotado, o sea, si el mendelismo y el darwinismo no hubiesen tenido el auge que tuvo a principios del siglo XXI, del siglo XX, no se hubiera dado la Segunda Guerra Mundial. No se podía haber dado la Segunda Guerra Mundial porque no había que soportar a eso. ¿Sí? Y fíjense que entonces ahí aparece la noción de eugenesia, ¿no? La eugenesia como esa idea de seleccionar características que fueran deseables. Y allí en la Segunda Guerra Mundial y en los Estados Unidos, porque fue en los Estados Unidos y en Inglaterra esa idea, la eugenesia es un programa político, un asunto de política pública que finalmente impacta en la vida de cada una de las personas, ¿ok? En la selección de las parejas.
Y se acaba la Segunda Guerra Mundial y uno dice, bueno, listo, se acabó esta vaina, ya no va a haber más eugenesia, pero no, realmente la eugenesia se disparó o se dispara de una manera distinta, ya no como un programa político, sino se dispara en una forma muy diferente. Y ese disparo se da por la aparición o por el descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick en 1952, ¿no? Entonces la Segunda Guerra Mundial acaba en el 45, se descubre la molécula de ADN en 1952 y con el descubrimiento de la molécula de ADN en 1952, pues que se va a disparar toda una idea que esos rasgos de los que hablaban que hablaban los nazis y que hablaba todo el mundo, pues realmente tienen una correlación con una molécula biológica, que es una molécula tangible, es algo físico. Y eso es lo que hace Watson y Crick. Watson y Crick lo que hacen es visible y palpable algo que era muy abstracto para anteriormente, que es el ADN, donde están esos genes. Entonces Watson y Crick, realmente el impacto que ellos tienen, si uno lo ve, no es solo el descubrimiento de una molécula, que evidentemente es muy fuerte y que eso es lo que los lleva a ganar un premio Nobel, pero también es la manera en la que esa molécula cambia la naturaleza. Entonces la naturaleza ya deja de ser, digámoslo así, el organismo ya deja de ser un cuerpo vivo y se convierte en una molécula. Digámoslo así, si usted tiene pelo negro, eso es porque tiene un gen, y ese gen está en el ADN, y yo ya sé qué gen es, y ya sé qué estructura es, ya sé cómo está formado. Entonces se moleculariza, esto es lo que un autor, Nicolas Rose, le llama a esto la molecularización de la vida. Entonces todos los aspectos de la vida se convirtieron en una molécula que es la molécula del ADN. ¿Sí? Y en los años 60, a partir de esto, entonces comenzamos a decir, bueno, listo. Si todo lo de la vida es esto, entonces una enfermedad también tiene que ver con el ADN. Y entonces comenzaron los grandes investigadores a tratar de buscarle una relación a las enfermedades en el ADN. Y esos investigadores, el más conocido es McKusick. El McKusick es el fundador de la genética clínica, de la genética médica, y hay también el gran estudio de las enfermedades metabólicas que también tenían un correlato con el ADN. ¿Okay? Entonces nace en los años 60 la genética médica, porque es buscar el ADN que está averiado o que está afectado en una enfermedad y tratar de ver cómo se segrega ese ADN para poder definir cuáles son los riesgos que tienen las personas de hacer enfermedades. ¿Sí? Entonces, con esto, con esa molécula inmersa en todos los aspectos de la vida, incluso en la salud y en la enfermedad, ¿sí? Incluso en lo social, en cómo las personas se comportan, etcétera, etcétera. Y diciendo nosotros que la vida es esto, es una molécula de ADN. Entonces ahí es donde en los años 70 aparece una tecnología que dice, oiga, usted ya sabe cómo es la vida, entonces ahora yo la puedo manipular, que es la famosa tecnología de ADN recombinante, que es coger material genético, cortarlo y pegarlo. ¿Sí? Es como usar tijeras. Vamos de cuenta que ese es el material genético de un organismo, ese es el material genético de otro organismo, y lo que yo puedo hacer es, corto este pedacito y lo meto acá, ¿cierto? Entonces voy a producir un organismo que vamos a llamar un organismo recombinante, que queda con un pedazo de otro organismo. Ahora pensémonos que este organismo en negro va a ser un humano, el ADN de un humano, y pensémonos que este organismo azul va a ser el ADN de una araña. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que produjimos? Algo así. Un organismo, produciríamos, no sabemos si esto va a dar un organismo, pero produjimos una molécula
que está formada de material genético de araña y material genético de humano. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí comienza, si ustedes se fijan, aunque el surgimiento de los cómics y de los superhéroes y todas esas cosas vienen de los años 20, realmente es la tecnología de ADN recombinante la que hace posible el imaginario del superhéroe. ¿Sí? Hace posible el imaginario de la mayoría de las películas de ciencia ficción de los años 70-80. Algunos de ustedes se vio una película que se llama La Mosca. Hay dos películas, La Mosca 1 y Mosca 2. ¿Alguno de ustedes se vio esa película? Son dos películas de los años 80, ¿sí? Después de que ya esta tecnología se había vuelto muy común. Donde un organismo donde un ser humano se une con una mosca, ¿sí? Entonces se produce un híbrido entre los dos. Generalmente el argumento de la película es que ese humano está tratando de teletransportarse, pero en una de las cámaras, eso fue un capítulo de Los Simpsons de eso, uno de los humanos, exacto, que se mete en la cámara para teletransportarse, pero se mete una mosca y se convierte en eso. Exacto, esa es. Sí. Pero el imaginario de esto es posible por la aparición de esto. ¿Sí? Entonces fíjense que esta tecnología de ADN recombinante es la primera tecnología génica, digámoslo así, o tecnología de ADN, que va a impactar al mundo, porque impactó todos los imaginarios de los superhéroes, impactó los imaginarios de la ciencia ficción para de ahí en adelante, y comenzó a crear un montón de narrativas en las que todo el mundo pensaba que los seres humanos se iban a combinar y que la sacralidad del ser humano se iba a perder y que ya el humano no podía ser algo tan puro, sino que se tenía que mezclar y todas esas cosas y se podría mezclar. Entonces esto iba a impactar toda la naturaleza, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo la comunidad científica? Sentarse, irse a un lugar aislado, literalmente es así. Se fueron a un lugar aislado que se llama Silomar en California, un centro de convenciones, al frente de la playa, y la comunidad científica se sentó a pensar qué hacer. ¿Por qué? Porque esta tecnología ellos planteaban, o se planteaban como si fuera la tecnología que iba a cambiar el mundo. Y ya lo estaba haciendo. ¿Sí? Estaba cambiando la percepción del mundo. Entonces, Asilomar 1 y Asilomar 2 son dos conferencias en las cuales la comunidad científica se sienta a pensar qué vamos a hacer con esa tecnología recombinante. Finalmente, al terminar la segunda, 1975, en esa segunda, en esa última, se definió que se iba a permitir el uso de esa tecnología, pero solo bajo algunas condiciones, y una de las condiciones fue muy interesante, que es la condición que el uso de la tecnología solo iba a ser de dominio público. Es decir, únicamente aquellos que, digámoslo así, solo las instituciones públicas podrían utilizar esta tecnología. Sin embargo, dentro de los que hicieron ese pacto, en los años 70, los científicos, en los años 80, varios se pasaron al lado oscuro de la fuerza, o sea, se fueron al mundo de lo privado. Y cuando se fueron al mundo de lo privado, pues hicieron maravillas. ¿Por qué? Porque crearon todo lo que se conoce como los medicamentos biotecnológicos. Es decir, ¿ustedes han escuchado sobre la insulina recombinante? ¿O han escuchado sobre el factor 8 recombinante? ¿O han escuchado sobre la hormona de crecimiento recombinante? Pues todo eso viene de esa escapada de unos que rompieron el pacto de que todo iba a ser público y se fueron hacia lo privado, y junto con el poder farmacéutico crearon los medicamentos biotecnológicos, que son todo eso que tenga la palabra recombinante, es que se hace a través de ADN recombinante. ¿Sí? Entonces, la insulina recombinante, la hormona de crecimiento recombinante, etcétera, viene de allí. Claro, de cierta manera fue bueno, generó una serie de avances,
Pero fíjense que estos avances no han sido tan benéficos como uno pensaría. Incluso esto fue lo que le dio el poder a las farmacéuticas. Las farmacéuticas durante los años 90 tuvieron un bajón muy grande, ¿sí? En especial, el bajón más grande que se dio fue a principios del 2000, porque muchas de ellas no tenían, perdón, el bajón más grande que se dio fue en los años 80, y muchas de ellas no tenían tanto potencial, muchas se iban a extinguir, y cuando se mete esto, fue lo que les dio el potencial y es lo que les ha dado el poder que tienen ahorita. Fíjense que una molécula recombinante, aunque eso es beneficioso, ellas todavía tienen el poder sobre ellas, y por eso pueden subir los precios lo que quieran. No sé si no han visto, la insulina, que es la que utilizan todos los pacientes diabéticos, es insulina recombinante, pero en la actualidad, nosotros desde el 2004 para acá, el precio de la insulina recombinante se ha incrementado en un 400%. Y es porque todavía ellos siguen teniendo ese poder. Entonces, claro, es un avance tecnológico muy bueno salirse de ese ejercicio, pero también les dio un poder, digámoslo así, ilimitado, un superpoder a estas tecnologías, a estas empresas, que es quedarse con patentes que podrían haber beneficiado al mundo si se hubieran quedado en lo público. ¿Sí? Pero bueno, eso fue de esos grandes momentos. Sin embargo, después de esto, entonces quedamos en que, listo, de esa manera nosotros podemos definir de esa manera entonces se le da camino abierto para que la tecnología de recombinante continúe, y pues finalmente nos dimos cuenta que la comunidad internacional se dio cuenta que no iba a tener tanto impacto como se pensaba de crear organismos híbridos y cosas así. ¿Listo? Pero otra cosa sí aparece, y aparece otra cosa fundamental a partir de esto y a partir de los estudios de la genética médica, y es algo que también es muy importante en el marco de todos estos desarrollos, y es el cambio de la noción de enfermedad. Fíjense que a nosotros nos enseñan que una persona que está enferma es ¿quién? Es aquel que tiene una serie de síntomas y una serie de signos, ¿cierto? ¿Cierto? Es una alteración de la salud que lleva a una serie de síntomas y signos. ¿Sí? Eso lo vemos todo el tiempo. Y esa es la base de lo que nosotros en medicina estudiamos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si esa persona no tiene esos signos y síntomas, pero sí tiene el gen que puede hacer que le dé esos signos y síntomas? O sea, tiene el gen que le va a dar la enfermedad, pero esa persona no tiene esos signos y síntomas. Es decir, que en ese momento yo no puedo decir que la persona esté enferma, sino que la persona tiene un riesgo de enfermedad, ¿cierto? Por tener ese gen. Entonces, la genética también ese asunto de la genética entró a redefinir la noción de enfermedad. Definir la noción de enfermedad. Porque ahora ya no podemos hablar de la enfermedad solo como unos signos y síntomas, sino que entre más estudios genéticos se hagan y más estudios y aplicaciones genéticas hayan, yo ya no puedo decir que yo tengo enfermedad o no tengo enfermedad, sino que yo tengo cierta probabilidad de enfermedad. Y entonces en ese sentido, la noción taxativa del diagnóstico se convierte en una noción probabilística de la enfermedad, ¿sí? Es decir, la enfermedad ya no es el hecho de yo tener tal cosa, sino también es una probabilidad. Y entonces se transforma la noción de enfermedad a riesgos, ¿sí? A ciertos riesgos. Pero esos riesgos son mucho más, digamos así, son más propios que los riesgos que estudia la epidemiología. Porque cualquiera de ustedes diría, pero es que la epidemiología estudia también los riesgos. Sí, pero los riesgos que se producen externos.
Y fíjense que el ADN tiene la genética tiene una propiedad, y es que el riesgo viene de adentro, al igual que los signos y los síntomas vienen de adentro del organismo, vienen del interior, no vienen de afuera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la enfermedad se suma a esa noción de enfermedad de signos y síntomas. El riesgo genético se suma a esa noción de enfermedad de signos y síntomas. ¿Ok? Y no tiene la externalidad que tiene el carácter epidemiológico. Y ahí es donde el carácter epidemiológico comienza, o la epidemiología, de una u otra manera, pierde un poco de poder versus la genética, y en un sistema de conciliación durante los años 90, la epidemiología se fusiona con la genética y aparece algo que se llama la epidemiología molecular. ¿Sí? Que es el intento, es poder ampliar el estudio de la epidemiología aplicando análisis genéticos. ¿Sí? Entonces, esa también es una gran consecuencia que trae estos estudios. ¿Sí? Lo otro es que el hecho que yo introduzca todas esas cosas en los diferentes aspectos de la vida llevan a que lo social también se convierta en genético. Es decir, si una persona, por ejemplo, pensemos lo siguiente, si una persona es un psicópata, a la luz de todo lo que hemos visto antes, yo podría decir que un psicópata tiene un gen que incrementa la probabilidad de la psicopatía. Fíjense que una persona puede nunca haber matado a alguien, pero si llegamos a encontrar un gen que incremente la probabilidad de tener psicopatía, pues yo podría decir, este man se va a volver psicópata. ¿Y entonces qué habría que hacer con este man? Lo vamos a dejar a que mate a alguien para poder diagnosticarle ese carácter, esa característica, ¿o qué vamos a hacer? ¿Cierto? Por ejemplo, y si salimos de la psicopatía, por ejemplo, del psicópata o del sociópata o lo que sea, y nos vamos a otra condición, por ejemplo, que no es deseable, por ejemplo, la esquizofrenia, el clásico loco que escucha voces y todas esas cosas, que tampoco es deseable. Entonces, ¿qué hay que buscarle? Hay que buscarle un gen que me diga qué personas tienen esa probabilidad de ser esquizofrénico, y pues evidentemente la idea es evitar que tenga más hijos esquizofrénicos. Entonces comenzamos a seleccionar también por genes, por cromosomas, por todos estos aspectos genéticos. Pero esos rasgos, deseables o no deseables, dentro de la sociedad, se van matizando. Entonces ya el asunto no es el psicópata, ni es el esquizofrénico, ni es el depresivo, sino que también, por ejemplo, rasgos que no eran deseables para la época, como por ejemplo en los años 80, como la homosexualidad. ¿Sí? Entonces, la sociedad comienza a plantearse en los años 80 la idea que la homosexualidad es un rasgo que no es deseable para la sociedad, en especial la sociedad americana productora, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se trata de buscar también ese gen que me diga qué personas tienen una probabilidad de ser homosexuales, y de una u otra manera tratar de evitar que nazca, ¿sí? o sacarnos de la sociedad, ¿sí? Porque son rasgos no deseables. Entonces fíjense que si yo meto este asunto de la genética dentro de esto, comienzo a pensarme la sociedad de una manera distinta. Y entonces, en ese sentido, pues todo esto se potencializa con las técnicas de diagnóstico prenatal. Es decir, si yo puedo identificar esos genes antes del nacimiento, pues podemos hacer las interrupciones de los embarazos. Entonces fíjense que hay, por ejemplo, las sociedades conservadoras o republicanas, como son las de los Estados Unidos, ven que la interrupción voluntaria del embarazo puede servir para algo beneficioso, ¿sí? Y comienzan a darle alguna vía libre a esa interrupción, ¿sí? Incluso hay un estudio, hay un libro muy famoso que se llama The Curve Bell.
la bola curva, que se escribió en los años 80, que recopila todos los estudios que se hicieron para identificar el famoso gen de la homosexualidad en los años 80. Y allí, en unos artículos supremamente incompletos, se identificó un locus, que es el XQ28, que es el famoso locus de la homosexualidad. Y entonces, en ese tiempo, se comenzaron a hacer pruebas genéticas para identificarle a las personas el XQ28. Y se alcanzaron a interrumpir embarazos de personas que tenían XQ28, de niños que nacían con ese famoso locus, para evitar que los niños nacieran con ese rasgo. En los años 90, en los 90, se reevaluó otra vez esos estudios, se encontró que realmente no existe esto. Realmente el rasgo de la homosexualidad o la heterosexualidad no es tan fácil de definir como decir hay un gen o no hay un gen. ¿Sí? Pero igual en los años 80 estaba ese imaginario. Entonces, como había unos rasgos que son necesariamente o que son deseables eliminar de la sociedad, pero nos damos cuenta que no es tan fácil llegar a ellos y que no es tan fácil poder, digámoslo así, no hay una precisión del 100% estudiando un gen por gen. Entonces lo que decide la sociedad, realmente esto es una decisión social, esto es una decisión de unos gobiernos que no fueron sometidos a un debate público, pero es una decisión de un gobierno que tenía la intención de mejorar las condiciones de la sociedad, y ese gobierno, que son países europeos y países americanos y de los Estados Unidos, entonces en el marco de esas dificultades deciden, oiga, ya no vamos a estudiar gen por gen, sino que ahora vamos a estudiar todos los genes. Entonces ahí es donde se plantea el famoso proyecto Genoma Humano, que va a comenzar en 1989, bueno, comienza en el 90, se plantea en 1989 y se culmina en el 2003. ¿Sí? 13 años en ese proyecto. Que fíjense que cuando comenzó el proyecto, del genoma humano, que estaba de presidente Bush, ¿sí? Bush anunció el proyecto, ¿sí? Anuncia el proyecto como una, podríamos ponerlo nosotros, como una, digámoslo así, como el proyecto más importante que se iba a dar en el mundo para poder identificar cuáles eran las variantes genéticas, cuáles eran las cosas que producían los rasgos de la humanidad, los rasgos en términos de enfermedad. ¿Sí? Es decir, al ver el genoma todo ampliado, podríamos ver qué es lo que produce enfermedad y qué no, y así poder conocer más de la enfermedad. Pero realmente el objetivo no era ese. Realmente el objetivo era poder ver cuáles eran los rasgos deseables y no deseables de la sociedad. Sí, ese es el trasfondo, esa es la parte de fondo que hay ahí. No sé si ustedes recuerdan cuando estaban en primero, yo les puse una tarea que era leer algo sobre la secuenciación del genoma humano. Ahí hablan algo sobre eso. ¿Sí? Y fíjense que cuando termina el proyecto, más o menos entre el 2001 y el 2003, el presidente era Bill Clinton, y Bill Clinton, cuando hizo el anuncio en el 2001, dijo, en la presentación original, dijo, este es uno de los avances más importantes para mejorar la salud de la humanidad. Y realmente, pues, se suponía que era el proyecto, pero no necesariamente era eso lo que estaba detrás de esto. Sin embargo, este proyecto de secuenciación de genoma humano, realmente cambió el mundo del siglo XXI. Y hay algo que en muchas ocasiones uno percibe de manera muy indirecta, y es cómo se incrementaron las tecnologías de la información y cómo mejoraron las tecnologías electrónicas a partir de la secuenciación del genoma humano.
porque esto obligó a la humanidad a crear sistemas electrónicos y sistemas informáticos mucho más grandes, porque la secuenciación del genoma humano me produjo muchísimos datos. Y eso volvimos datos al ser humano, y eso implicaba cambiar. Entonces, por ejemplo, los smartphones y todas esas vainas surgen a partir de esto, realmente. ¿Listo? Sin embargo, esto dejó muchas preguntas. De las preguntas más grandes que nos dejó es que el ser humano no es tan especial como pensamos. Y otra es que no tenemos tanto material genético codificante como pensábamos antes. Descubrimos que solo el 2% del genoma es codificante, o sea, produce proteínas, y el otro 98% no tenemos ni idea de qué es para ese momento. Y es lo que se llama el junk DNA o el ADN basura. ¿Sí? Y entonces a partir de esto, entonces, el mundo comenzó a decir, oiga, este proyecto realmente nos gastamos $3.000 millones haciéndolo, nos gastamos 13 años haciéndolo y realmente no resolvió nada. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? No, pues ahora nos vamos a dedicar a secuenciar un montón de seres humanos para ver si entendemos ahora mejor. Pero para poder hacer eso necesitamos unas tecnologías más poderosas. Entonces aparecen las secuenciaciones de última generación que permiten permiten hacer este mismo proceso, pero en semanas o en días. ¿Sí? Secuenciar un genoma en días y muy barato. ¿Sí? Aparece todo el boom de las ómicas. Aparecen proyectos ahora, ya no vamos a secuenciar uno, sino vamos a secuenciar miles. Entonces aparece el proyecto 1000 genomas, aparece el proyecto HapMap, para poder entender mejor qué es lo que es el ser humano. ¿Sí? Aparece el proyecto de ENCODE, que el proyecto de ENCODE quiere entender qué es este 98%, qué es ese ADN basura, ¿cierto? Y con todo esto, todos estos proyectos ya se acabaron. Con todo esto, y en la actualidad todavía no sabemos qué somos los seres humanos. No sabemos qué es qué tanto está hecho el material genético. No sabemos todavía mucho sobre cómo funciona el material genético. No sabemos mucho sobre cómo se regula el material genético. Entonces, por eso estos son temas álgidos en la literatura actual. Y es porque tenemos esto nos dejó un antecedente que era tratemos de entender el ser humano en su totalidad, pero entre más nos metemos, entre más estudiamos, menos entendemos muchas cosas. ¿Sí? Pero lo mejor de esto es que en esos vacíos de conocimiento que tenemos todavía de la genética humana, de la biología humana, etcétera, etcétera, el ser humano se lanzó en un proyecto que es modifiquemos el genoma humano. Es decir, todavía no entendemos el genoma humano y ahora lo vamos a modificar. Y ahí es donde comienzan a plantearse la mayor cantidad de preguntas que tiene la tecnología de edición genómica. Y es, ¿yo cómo hago para saber si yo modifico una parte del genoma, qué impacto va a tener realmente qué impacto va a tener esa modificación? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no conozco el genoma. Fíjense en esto. Si ustedes se fijan acá, este es el 2% de los genes que codifican y este es el 98% del material genético humano. Tenemos ni idea. Digamos, les hemos puesto nombres, pero todavía no sabemos qué funciones tienen todos. ¿Sí? Entonces, todo esto es claramente desconocido. ¿Sí? Fíjense, incluso dentro de este 2% hay cosas que no conocemos. Fíjense acá. Esto que está acá, fíjense, todo esto que está acá, de aquí para allá, esto es el 2%, perdón, este círculo completo es el 2% que estábamos diciendo, de genes codificantes. Pero fíjense que casi el 50%, o sea, todo esto es lo que conocemos funciones, y casi el 50% no conocemos funciones. ¿Sí? Y así incluso nos lanzamos en un proyecto de mundo en el que estamos pensando en modificar los genes. ¿Sí? Fíjense, algo que nos bota el proyecto de ENCODE es algo bien interesante, y es que la mayor parte de esto que no conocemos y de esto que no es codificante es generalmente regulador.
Entonces el hecho de nosotros meternos en el proyecto, de coger y cambiar cosas acá, cambiar cosas acá, cambiar cosas acá, editar todo esto, pues realmente nosotros no sabemos cuáles son las funciones de regulación que hace esto. Y así decidimos meternos en el 2018 a través del experimento que hizo He Jiankui en China en noviembre del 2018. Decidimos embarcarnos en modificarnos el genoma humano. Y eso, evidentemente, es uno de los grandes problemas que tiene todas estas técnicas de modificaciones genéticas. ¿Sí? Nosotros no sabemos mucho del genoma humano. Por lo tanto, modificar eso puede tener algunas implicaciones. Por ejemplo, el caso de He Jiankui, no sé si ustedes lo han escuchado, ese famoso caso. Perdón, voy a pasar un momentico acá. Acá no puedo ver. No sé si ustedes han visto ese famoso caso, venga, ¿de dónde lo tengo? Yo lo busco acá. Qué bola. Sí, No sé si ustedes escucharon sobre este caso, que es el primer uso de CRISPR-Cas9. Pues sí, en la serie. CRISPR-Cas9 en seres humanos, y es una tecnología que permitió que aplicando CRISPR-Cas9 y a través de fertilización in vitro, pues modificamos genéticamente un par de embriones, ¿cierto? Ellas venían con, la mamá era una portadora del VIH y ella se decidió someter a ese procedimiento para que sus hijas nacieran sin VIH. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo fue, se le introdujo la tecnología para modificar el gen CCR5, que él codifica para un receptor, que es un correceptor del VIH. Entonces, de esa manera, si yo lo modifico, se lo quito, entonces el VIH ya no puede introducirse a las células, ¿cierto? Eso ya lo hemos discutido en varias ocasiones. Entonces, aquí lo particular es que esto ya entonces esto se ve muy promisorio, ¿no? Vamos a resolver el problema del VIH modificando el gen de CCR5. ¿De dónde salió esa idea? Esa idea no salió de la nada, sino salió de un caso que es el famoso caso Berlín, de un paciente que le hicieron un trasplante de médula ósea porque tenía VIH y tenía leucemia, y le hicieron un trasplante de médula ósea por su leucemia, y de esa manera se logró, esa persona, al recibir un trasplante de médula ósea de un donante que era delta 32 homocigoto, es decir, tenía una lesión en CCR5, tenía una lesión de 32 aminoácidos en el gen CCR5, pues dejaba disfuncional a la proteína CCR5, y cuando se le hizo el cambio de la médula ósea a ese paciente, pues ese paciente comenzó a tener disminución y, digámoslo así, niveles de replicación del VIH muy bajitos. Entonces, a partir de este caso, pues entonces este investigador, He Jiankui, decide modificar 2 embriones humanos, ¿sí?, introduciéndole la mutación. ¿Cuál es el problema acá? Que esa modificación se la introdujimos, en el caso del paciente de Berlín, fíjense que la modificación se le introdujo, o se le produjo, se le hizo al paciente solo en la línea hematológica, porque fue un trasplante de médula ósea. Aquí lo que hicimos fue modificarle el gen en el cigoto, por lo tanto esas niñas iban a tener todas las células con la modificación, efectivamente. Y entonces, como sabemos tan poquito del ADN, ¿cuál es el problema? El problema es que no sabemos qué impacto va a tener eso en el resto de las células, ni qué impacto va a tener en el resto del organismo de esa niña, ¿cierto? Y efectivamente no lo sabemos. Tanto así que el año siguiente, o sea, en el 2019, comenzaron a publicarse una serie de investigaciones. Sí, hay un reporte que dice que todavía están vivas. Están vivas y están normal, ¿sí? Pero comenzaron a generarse una serie de reportes donde muestran que si yo le hago eso a un ratón,
ese ratón, por ejemplo, fíjense en lo que va a pasar. Van a mejorar sus capacidades neurológicas. Es decir, el ratón va a tener mayor capacidad de memoria a corto plazo y a mediano plazo, y además tiene mayor capacidad para resolver problemas sencillos, ¿sí? Los ratones. Entonces, si nosotros hacemos esto, fíjense que al parecer en el sistema nervioso central, esto puede llegar a tener impacto en la forma en la que las personas hacen sus desarrollos de la memoria. No sabemos en los seres humanos qué va a pasar, pero en los ratones hizo esto. Otro estudio mostró que cuando se hace esto también se incrementa los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? En los seres humanos, en los ratones. Otro estudio muestra que la tasa de supervivencia, eso fue un estudio que después fue revalorado, que la tasa de supervivencia de los organismos que tienen esa variante generalmente se reduce en un 20%. Otro estudio muestra que incrementa la tasa de mortalidad por fiebre del Nilo, ¿sí? Y por influenza, ¿sí? Entonces fíjense que eso que parece como si fuera muy bueno y muy benéfico, pues como nosotros tenemos tanto desconocimiento en términos del genoma humano y cómo funciona, pues esto puede llegar a producir un montón de efectos eh, contraproducentes si nosotros no tenemos esa certeza. Entonces, en estos escenarios estamos en unos terrenos de una incertidumbre muy grande, ¿sí? Y en ese mismo sentido se traduce en la manera o las técnicas de diagnóstico en forma de incertidumbre. ¿Listo? Y las discusiones son en términos de incertidumbre alrededor de esto. ¿Listo? Bueno, yo creo que podemos dejar ahí y seguimos mañana. ¿Listo? Que tengan con ustedes. Esto se cerró. You are currently the only person in this conference. Hola Ana María. Esperemos que se conecten porque se me desconectó. No me he dado cuenta del tiempo. Perdón.
Bueno, me estaban haciendo unas preguntas aquí fuera de la sesión, Juan Carlos. Me parece que es una pregunta interesante. Entonces, yo creo que podemos tratar de resolver algunas preguntas sobre este caso que acabamos de hablar. Eh, sí, yo les había dicho que podíamos dejar hasta ahí, pero creo que sería bueno cerrar. ¿Listo? Cerrar este pedacito. ¿Ok? Entonces, pues podemos cerrar este pedacito para después centrarnos ya en pruebas y en asesoramiento. Listo. Ok, entonces, Juan Carlos me hacía una pregunta que me parece bien interesante, que es supremamente importante tenerla clara. Por ejemplo, Juan Carlos decía, ¿cómo haría uno un consentimiento informado en ese momento? Y esa es una de las preguntas más importantes. Es como si yo ya tengo una tecnología, ¿cierto? Y yo la puedo utilizar para mejorar una condición clínica, por ejemplo, como la utilizó el doctor Jean Curie, que la utilizó para hacer una modificación que hiciera personas, podríamos ponerla invulnerables al VIH o vulnerables a la infección por VIH, pero que todavía, primero que todo, la tecnología no la tenemos a punto como para poder aplicarla en los seres humanos. Igual así se hizo. Entonces no está a punto. Incluso hasta ahora se está poniendo a punto. ¿Sí? Hasta ahora se está poniendo a punto. Tiene un problema grande que se llama el famoso problema de los off-targets. Un off-target es que si yo apunto, hagamos de cuenta como la tecnología es como un procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Hagamos de cuenta que yo tengo aquí el ADN y yo digo, no, es que mira, acá está el error. Entonces yo apunto la tecnología a ese punto. ¿Cuál es el problema? Que la técnica puede hacer off-target, es decir, que puede también cambiar otras partes del ADN. ¿Sí? Entonces puede cambiar diferentes puntos más allá que el punto que yo quiero cambiar. Esa es una de las cosas que se están mejorando, que están hasta ahora resolviendo. Recuerden que este caso que hablamos ocurrió en 2018 y la mejora de los off-target salió para octubre del 2019. Entonces todavía para este momento que se aplicó todavía no se había reducido los off-targets. Y el otro problema que tenemos es el que habíamos estado tratando de plantear, que es el problema del desconocimiento. No conocemos mucho de nuestro ADN, ni de cómo funciona. O sea, sabemos un montón, pero es tanto y tan abundante que no sabemos mucho. Entonces, quiere decir que hay una gran cantidad de incertidumbre para aplicar esto. Entonces, la pregunta por el consentimiento informado es una pregunta fundamental en términos éticos. ¿Sí? Y es cómo demonios yo puedo aplicarle un consentimiento informado a una persona que yo no conozco nada de eso, no sé qué impacto va a tener esa tecnología, no tengo mucho conocimiento en la actualidad de cuáles o qué otras partes del ADN se pueden cambiar, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que en términos de consentimiento informado, yo no puedo definir cuáles son los riesgos y cuáles son los reales beneficios de esa tecnología. De una u otra manera, lo que yo estoy vendiendo es el beneficio, que es como suele suceder con la ciencia de la tecnología. Fíjense que la ciencia de la tecnología todo el tiempo está vendiendo el beneficio. ¿Sí revisaron el artículo que les envié esta mañana? O que yo le envié con Mabel. Es un artículo que yo escribí por ahí sobre aplicaciones tecnológicas. ¿Sí lo revisaron? Sí. Ah, ok.
Fíjense que ese es el mismo escenario que tenemos acá, obviamente, donde realmente a todos nos están vendiendo que las aplicaciones web y todo eso nos van a hacer, las aplicaciones celular y web, son las que van a ayudarnos a resolver el problema del coronavirus. Pero usualmente no sabemos cuáles son los riesgos. Generalmente nos venden los beneficios y eso es como funciona la ciencia en muchas ocasiones. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es que si yo no conozco los riesgos y los beneficios completos de una tecnología o de una aplicación, de un procedimiento médico, ¿sí?, pues es muy berraco, es muy jodido yo poder hacer un consentimiento informado, ¿cierto? Y más en el momento en el que estaba de desarrollo el CRISPR-Cas9. Entonces, no es posible hacer un consentimiento informado. La respuesta más corta, Juan Carlos, sería: no es posible hacer un consentimiento informado en este caso. Sin embargo, él lo hizo. ¿Sí? El doctor He hizo un consentimiento informado y cuando él hizo la presentación de este proyecto, él hizo la presentación no de este proyecto, sino hizo la presentación del caso, o sea, él mostró los resultados en noviembre del 2018, ¿sí?, en una conferencia que se llama The Second Summit of Genome Editing, que es como el segundo encuentro de edición genómica, ¿sí?, que se hizo en el mundo. Y la presentación la hizo en China, ¿sí?, y él presentó ya el caso. Incluso después de que hizo la conferencia, toda la comunidad científica comenzó a escribir, comenzó a toda la información, todos los medios, todo el mundo comenzó a escribir sobre esto. Inmediatamente él hizo ese anuncio. Y él dijo que había hecho un consentimiento informado a la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá, él trabajaba en una clínica de fertilidad, es biofísico. Él trabajaba en una clínica de fertilidad y la mamá, al ser portadora del VIH, había asistido a la clínica de fertilidad haciendo una solicitud de tener un hijo, de que le garantizaran que sus hijos, por transferencia vertical, no les iba a dar VIH. No iban a tener VIH. Entonces a él lo que se le ocurrió fue eso: ofrecerle esa tecnología que todavía no estaba validada, que no había sido probada en seres humanos, nada de esas cosas. Decidió hacérsela, ¿sí? Y le planteó un consentimiento informado que, después de que él hizo el anuncio, el consentimiento informado duró colgado. Yo me acuerdo que yo tuve la posibilidad de revisar el consentimiento informado, porque duró colgado en una página oficial una semana desde que se hizo esto. Y después era la página oficial de una institución clínica, de una base de datos de consentimientos informados que hay en China, ¿sí? Duró una semana y después eliminaron la página. Ya no se encuentra. Ya no es posible encontrar ese consentimiento informado. No existe en la actualidad. Porque realmente era un consentimiento informado que no hablaba nada de riesgos, hablaba solo del beneficio que se podría producir para el VIH. De resto nada más. Y pues evidentemente la mamá, en su solicitud, pues ella estaba aceptando cualquier medida que redujera la posibilidad de que sus hijos tuvieran VIH, ¿sí? Pero un consentimiento informado en este nivel no se puede hacer, ¿sí? Yo no puedo hacer esto, ¿ok? Que ahí es donde comienzan las problemáticas de este caso, problemáticas grandes. Yo no puedo definir riesgos-beneficios, por lo tanto yo no puedo garantizar el bienestar que puede producir esa técnica, ¿sí? Esa sería la respuesta corta, con todas las aristas que tiene alrededor. Incluso eso, sumado a el impacto que tiene aplicar esta tecnología en seres humanos, fíjense que es el impacto que se tiene de atentar contra la naturaleza humana, ¿cierto? Es decir, lo que hizo esta persona fue coger uno de los bienes más importantes de la humanidad, ¿sí?, que es el genoma humano, y lo cambió. Y lo cambió de una manera en que esto se puede transmitir. Es decir, si esas niñas
siguen vivas y se reproducen, van a pasar ese cambio a la siguiente generación. Y en ese sentido pueden comenzar a generar comunidades de personas que van a tener esa variante, o van a poder generar personas que pueden tener esa variante. ¿Listo? Entonces, él, en la relación privada con la paciente, sí, algo así, parecido al de los ratones. Claro que el de los ratones era un desencadenante, ¿no? Pero sí, pero es cambiar cambiar la línea humana, ¿sí? ¿Eso qué llevaría? Por ejemplo, uno de los temores más grandes que se generan de esto es, en términos de los seres humanos, es que se puedan plantear ideas de estructuras humanas donde, por ejemplo, aquí aparezcan personas que son mejores y aparezcan personas que son peores, ¿sí? Y aquí, pues, simplemente los que no se han modificado, no han sido modificados ni nada, ¿sí? Entonces, esto trae a la luz, por ejemplo, un famoso texto, una distopía que se escribió a finales del siglo XIX, que es el famoso texto de Time Machine, de George Wells, que hablaba sobre los Eloi y los Morlocks, donde había una especie, ¿sí?, de seres humanos, que son los famosos Eloi, ¿sí?, que son los que viven en la superficie y que son los mejorados genéticamente. Y los Morlocks son los seres humanos que viven debajo de la superficie y que no son modificados genéticamente o que son inferiores genéticamente. Entonces, ahí comienzan a plantearse todas estas ideas, posibilidades de ideas en términos de segregación y de subestructuración de la humanidad y de los seres humanos. Incluso hay quienes han planteado una idea y es, bueno, ¿y qué vamos a hacer los famosos Homo sapiens si nosotros comenzamos a modificar nuestros genes? ¿Van a salir subespecies de Homo sapiens? ¿Sí? Es decir, ya no vamos a ser así Homo sapiens, sino van a salir otras subespecies cada vez que nos modifiquemos genéticamente, ¿sí? Entonces, obviamente esto abre el campo para hacerse unas preguntas grandes, incluso una pregunta que subyace a todo esto, que es, entonces, si ya podemos hacer eso, entonces, ¿qué es un ser humano? ¿Cuál es la categoría ser humano a qué se refiere? ¿Sí? Entonces, hay un montón de preguntas supremamente profundas con esto, incluso por eso es que estos casos y estas tecnologías se están discutiendo desde la filosofía profundamente, ¿sí? Pero, y hay problemáticas que subyacen ya a la práctica clínica, que es esta muy bonita que llama la atención Juan Carlos, y un consentimiento informado, cómo se hace en estos casos, ¿sí? Y entonces, por esa razón, y por todas las implicaciones que tiene haber hecho esto, pues el señor He Jiankui está en la cárcel hoy, este año. Este año lo metieron, lo pusieron preso y, sí, se encuentra en la cárcel y tuvo que pagar un fee y tuvo que pagar, lo hicieron desistir de todas sus investigaciones, etcétera, etcétera, del gobierno chino, ¿sí? Entonces, es un caso muy paradigmático, pero fíjense que es un caso que abrió las puertas a un montón de cosas. Por ejemplo, ya el gobierno ruso creó un programa para comenzar a aplicar estas tecnologías en seres humanos en Rusia, ¿sí? Y cuando Rusia lo hizo, entonces Estados Unidos también comenzó a pensárselo y luego Inglaterra también comenzó a pensárselo y el mundo está hablando de eso todo el tiempo, ¿sí? Y ese es el mundo en el que estamos. Entonces, eso también es un asunto ético y es sentarse en el mundo en el que estamos y pensarnos el mundo desde donde estamos. Ese pensarnos el mundo donde estamos es un asunto también ético, ¿no? Ok, bueno, ahora sí, como les había dicho, si quieren dejamos ahí y luego abrimos entonces mañana con todo lo de las pruebas y vemos los tipos de pruebas y las implicaciones que tiene cada una de ellas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto?
Vale. Listo. Vale. Si pueden, termínense de ver la serie. Chévere. Un saludo. Buenas noches.